Un complot, un atentado, un accidente. Ebrahim Raisi ha muerto. Su deceso ha capturado la atención del mundo y desde Prensa Alternativa, por supuesto, nos sumamos a las condolencias. Sin embargo, este no es el final de una historia. Al contrario, Irán se encuentra en un momento importante. El impacto es innegable, pero las alianzas están para sostener a esta nación que simboliza, creo yo, el nuevo mundo multipolar. Vamos a hablar de este asunto que ha capturado la atención, como dijimos, del mundo entero. Tenemos un invitado de lujo. Para mí un placer siempre poder conversar con él por el conocimiento que tiene, una mirada bastante crítica con lo que está pasando, sobre todo en la Europa occidental. Fernando Moragón, analista internacional, bienvenido a Prensa Alternativa, querido hermano. Un placer conversar contigo en esta jornada. Muchas gracias, Cenzo. Es para mí, como siempre, un placer estar en Prensa Alternativa y me lo paso muy bien. O sea, que esto realmente es casi un entretenimiento en el mejor de los sentidos. Es decir, porque me lo paso estupendamente con vosotros. Para nosotros también, Fernando, siempre es un placer, como te dije, conversar, un privilegio. Y disfrutamos mucho de esto, aunque sabemos que muchas veces, Fernando, los temas quizás no son los más felices, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un contexto plagado por la guerra, pero ahora pasó algo que desde luego ha generado impacto. No se puede no tocar ese tema, que es fundamental. Hablar del deceso de Ebrahim Raisi en un contexto muy duro, difícil, misterioso si se quiere. Se habla de negligencia, cómo podría haber volado un helicóptero en esas características, en un clima tan complejo, neblina, que fue solamente un helicóptero el que cayó de un convoy de 3, justo en el que iba el presidente. Es un tema bastante confuso, Fernando. ¿Qué mirada tienes tú al respecto sobre lo que ocurrió desgraciadamente este último fin de semana? Bueno, pues yo creo que hay dos enfoques. Uno, el que es realmente importante, el otro menos importante, porque al fin y al cabo está supeditado al otro. Me explico, o intento explicarme. Lo importante no es lo que pasó. Lo importante es lo que quiera decir Irán que ha pasado. Me explico con esto. Imaginemos, esto me lo estoy imaginando, es una suposición, que esto haya sido derribado por Israel, por el gobierno de Netanyahu. Imaginémoslo, ¿no? Lo importante aquí no es lo que haya sucedido de verdad, de hecho, sino lo que nos va a contar, lo que nos está contando el gobierno de Irán. Porque lo que nos cuente será la verdad. Es decir, si Irán dice, por ejemplo, a unas sabiendas de que ha sido el gobierno de Israel, ya digo, me lo estoy imaginando, que ha sido un accidente, esto será un accidente y por lo tanto sus repercusiones geopolíticas serán relativamente pocas o escasas. Si Irán dice que ha sido Israel, arde la región. De ahí la importancia, y esto es aplicable a Irán y a cualquier otro país. Es decir, cuando tú, la Guerra Fría ha pasado muchísimas veces y después muchos, por ejemplo, enfrentamientos que ha habido, violaciones del espacio aéreo del enemigo, de los soviéticos, de los norteamericanos, etcétera, incluso con submarinos, en el espacio marítimo y tal, vamos, en el área marítima. Si tú decides que ese enfrentamiento que ha habido a lo mejor entre dos aviones, entre dos cazas, y han derribado el tuyo, lo que cuentas es que ha sido un accidente, que la caza iba por allí, se le estropeó un motor, lo que fuera, y se ha caído. Bueno, pues un accidente, un lamentable y triste accidente, pero no tiene consecuencias geopolíticas. Si tú dices que lo ha derribado un caza enemigo, la estamos liando. Con esto quiero decir que, y esto lo hacen constantemente todos los gobiernos, cuentan lo que quieren contar, que puede coincidir con la verdad o no. De hecho, muchas veces no coincide con la verdad, pero que les es conveniente. Y ahí es la clave de Irán. Por lo que nos van contando los medios iraníes, todo pinta, todo parece ser que ha sido un lamentable accidente. Por lo que nos están contando hasta ahora.
¿Qué es lo importante? Es decir, no olvidemos que Irán está en una situación geográfica extraordinariamente clave. Es decir, pues Afganistán por un lado, Irak por otro, el Cáucaso arriba, y luego los países del Golfo Pérsico al otro lado del Golfo. Es decir, es clave, es el país estratégico de toda esa región, lo que los norteamericanos suelen llamar Medio Oriente ampliado, que es un concepto que se han inventado ellos, pero bueno. Y claro, vamos a partir, por ejemplo, por eso digo que lo importante es lo que diga al final Irán. Si Irán dice que es un accidente, pues será un accidente, aunque lo hayan derribado. Porque eso será lo que geopolíticamente valdrá. Esto es clave. Ahora bien, puede haber sido un accidente, ¿eh? Yo no lo sé. Estamos hablando de hipótesis. No digo que no, puede ser un problema de, pues eso, de mala coordinación, de no haber previsto bien, pues eso, la niebla esa tremenda y tal. En fin, bueno, vale. Lo que sabemos más, o queremos saber, lo que nos han contado, es que el presidente Raisi, con su ministro de Exteriores y otras figuras también muy destacadas, no solo Ivan él, habían ido a la frontera entre Irán y Azerbaiyán a una ceremonia donde se estaban inaugurando una central hidroeléctrica compartida de iraní y de Azerbaiyán, ¿no? Y allí estaba presente también su homólogo, no olvidemos, Raisi era presidente de Irán, con lo cual el homólogo en Azerbaiyán es el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Pues bueno, están de hecho las fotos ahí y tal, se pueden ver. Y estuvieron en la inauguración de esa presa y hablarían de muchos temas comunes, puesto que tienen frontera común y tienen muchos intereses comunes, al igual que divergencias comunes. Es decir, esto suele ser lo habitual, ¿no? En muchos países, o como muchos países. Bueno, y es a la vuelta de esa ceremonia cuando sucede pues eso, el accidente o el derribo, no lo sabemos, del helicóptero del presidente Raisi. ¿Quién puede estar interesado? Vamos a ver. Suponiendo que haya sido un ataque, que no lo sé. O sea, estamos haciendo hipótesis. Ya, nadie me ha contado por ahí, oye, que ha sido un ataque, ¿no? Pero como siempre, bueno, vamos a descartar en principio la hipótesis del accidente, que es posible, también hay accidentes, y vamos a ir a quién le interesa esto. Pues bueno, ¿a Azerbaiyán le podría interesar? Difícilmente. Primero porque, hombre, si quería eliminar al presidente Raisi, no lo hace justo después de haber tenido una reunión con su presidente, demasiado descarado, digamos. Es verdad y es cierto que las relaciones iraníes con Israel son las relaciones de Azerbaiyán con Israel son muy buenas y Israel ha suministrado armamento, incluso se habla de que hay soldados israelíes observando en bases militares azerbaiyanas o azeríes. Es verdad que además Azerbaiyán de vez en cuando tiene reclamaciones sobre la provincia, digamos, de azerí de Irán. Ocurre una cosa que pasa también en otros países, y es que la mayoría, digamos, de los azerbaiyanos, que no olvidemos, los azerbaiyanos o azeríes, en este caso lo utilizamos como sinónimos, son musulmanes chiitas, aunque de lengua turcófona, no irania, como los iraníes, valga la redundancia. Es decir, y de hecho hay más azeríes, más en Irán, más población azerí en Irán que en la propia Azerbaiyán. O sea, hay más azerbaiyanos, digamos, en Irán que en su propio país. Esto ha llevado, porque Azerbaiyán durante bastante tiempo, estamos hablando ya del siglo XIX, etcétera, durante bastante tiempo Azerbaiyán perteneció a Irán, es decir, a Persia, se llama apropiado. Bueno,
de vez en cuando hay reclamaciones más o menos expresas por parte de Azerbaiyán sobre ese territorio que consideran también parte de Azerbaiyán y que pertenece a Irán, de población azerbaiyana o azerí. A lo que contestan los iraníes de la misma manera, diciéndoles, oye, mira, pues a lo mejor vais a tener razón, pero vais a tener razón porque, puesto que la mayoría de los azeríes o de los azerbaiyanos viven dentro de Irán, y puesto que vosotros fuisteis parte de Irán, oye, lo que vamos a hacer es tragarnos a Azerbaiyán, es decir, incorporar a Azerbaiyán a Irán. Este tipo de tensiones son comunes, y cada cierto tiempo hay alguna puya que se meten unos y otros. Por el momento, de ahí no ha pasado, pero sí que tienen intereses contrapuestos en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, tienen interés en el desarrollo del corredor económico norte a sur de Rusia, que parte del norte de Rusia, San Petersburgo, etcétera, baja por Moscú y por allí llega hasta Azerbaiyán, desde la provincia de Dagestán. A partir de ahí, entra en Azerbaiyán, que es clave para que vayan los trenes sin utilizar el mar Caspio, en el que ya está funcionando ese corredor, pero tiene un tramo, lógicamente, marítimo, que atraviesa el mar Caspio de norte a sur, o de sur a norte, y por ahí pasa por Azerbaiyán, y de Azerbaiyán pasa a Irán. Y esto es clave, porque este corredor norte-sur, económico norte-sur, le permite a Rusia, por ejemplo, o le va a permitir llevar todo tipo de mercancías, incluido petróleo en su momento y gas, etcétera, pero todo tipo de mercancías hacia Irán, a través de Azerbaiyán. Y a partir de ahí, en Irán, divergen hacia dos puntos distintos. Uno, Bandar Abbas, que es la famosa refinería y tal, y con puerto, que está en el Golfo Pérsico, y desde ahí, a tiro de piedra, prácticamente podrían comerciar. Cada vez Rusia tiene más comercio con los países del Golfo Pérsico, es decir, con Arabia Saudí, con Kuwait, con Emiratos Árabes, etcétera. Perfecto. Por otro lado, puede ir a un puerto al otro lado del estrecho de Hormuz, del famoso estrecho de Hormuz, que es como su nombre indica, es un estrechamiento que es muy fácil cortar por cualquiera, por ejemplo, por Irán o por Omán, porque justo el pedacito del otro lado del estrecho de Hormuz no está en manos de Emiratos Árabes Unidos, sino está en manos de Omán, ¿no? Hay un corte, digamos, territorial, ¿no? Y hay un pedacito separado de Omán que coge el estrecho de Hormuz. Bueno, pues ahí hay un puerto en el Golfo de Omán, ya pasado el estrecho de Hormuz, quitado ese gran problema que es el de Chabahar, y en donde la India tiene muchos intereses y tiene allí ya está desarrollando actividades y portuarias, y sobre todo tienen alquilados varias zonas exclusivas para el comercio de la India y para sus barcos. Claro, imaginaros, eso viene desde el norte-sur, o puede ir al revés, pero le permitiría a Rusia, por ejemplo, y a Irán también, suministrar gas y petróleo a la India, uno de los grandes consumidores de gas y petróleo, no es poca cosa. Y todo esto obviando otras rutas que tendrían más o menos que ver con Europa. Es decir, Rusia podría llevar el petróleo por el mar Negro, por ejemplo, o el gas, pero tiene que pasar por el estrecho del Bósforo, un sitio que ya de por sí está muy congestionado, es decir, que cuesta mucho pasar. Tendría que, si es a través de gasoducto y tal, tendría que hacer algo con Turquía, y Turquía, pues la Turquía de Erdogan no es muy fiable, digamos, pero luego tendría que ir al canal de Suez, otro sitio también muy complejo, y te cuento, atravesar el Mar Rojo hasta llegar a Bab el-Mandeb, que ahora mismo está haciendo un daño terrible a Israel, porque por allí ya casi no pasan barcos, es decir, pasan muy pocos. Muy complicado. Y además con una pérdida de días. Pasar el canal de Suez te lleva un tiempo, o sea, no es
una cosa que haces en un día. Y no te cuento si lo que hacemos es, por ejemplo, desde Noruega, coger un barco, pasar por el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, seguir, circunnavegar España, Portugal, atravesar el Estrecho de Gibraltar, todo el Mediterráneo, Canal de Suez, en fin. Luego, con esto ya están dejando a Europa de lado. ¿No? Ya, mire usted, si yo quiero ir hacia la India, no tendría problemas, porque desde el puerto de Chabahar a la India la distancia es mínima, desde el punto de vista marítimo. Con lo cual, dices, fíjate que te contaba antes que los azeríes están a la greña, están muchas veces tirándose las piedras con los iraníes. Lo que no quita para que otras cosas se lleven bien porque les interesa, porque eso sería beneficioso para todos. Es decir, que para que veamos la complejidad de estas cosas, ¿no? Al mismo tiempo que Azerbaiyán quiere quedarse con el corredor de Zangezur, es decir, la parte sur de Armenia, y Irán no está dispuesta a que eso suceda. Es decir, son relaciones complejas en las que en un determinado momento puede haber enfrentamientos en unas cosas y en otros cooperación. Y no es incompatible. Esto se ve mucho en la geopolítica, de países enfrentados, incluso enfrentadísimos, en guerra abierta casi, y que se ponen sanciones, hacen de todo, hacen guerra sucia, como fue el caso, bueno, y sigue siendo, de Estados Unidos contra Irán, lo que no quita para que en un determinado momento, si los intereses coinciden, bueno, se llega a un arreglo. Y ese fue el caso perfectamente conocido de Irán contra, que se le llamó, es decir, el caso en el cual Estados Unidos vendía armas a Irán, Irán pagaba a Estados Unidos y con ese dinero lavado compraba armas para la contra nicaragüense. Esto con el famoso Oliver North, el coronel Oliver North, siendo un poco el que llevaba todo el tema, en las que estuvieron encausados un montón de personas de alto nivel de la administración Reagan, pero que, como suele suceder en Estados Unidos, al final pues, se metió a Oliver North y no sé si alguno más en la cárcel por 4 días, o vamos, un año, lo que fuera y tal, no me acuerdo, y luego pues enseguida se lavó todo. Esto es importante. ¿Quién de los que están allí? Pongo el caso de Azerbaiyán como ejemplo de que se vea que hay múltiples intereses y que no dividamos siempre el mundo entre los que están del lado de unos y del lado de otros, porque incluso en la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos, en lo que les interesaba, los dos cooperaban. Es decir, cuando las dos cosas. Bien, pero aquí la hipótesis, suponiendo que haya sido un ataque, que haya sido un atentado, la hipótesis yo creo que más clara es el gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu. Fíjate que me centro especialmente en el gobierno de Netanyahu, ¿no? Puede haber otras personalidades dentro incluso de los militares y tal, que tengan otras ideas. ¿Pero qué tenemos? Tenemos un gobierno de Netanyahu que después del 7 de octubre dijo que esto lo acababa en 2 patadas. Es decir, el tema de acabar con Hamas, destruirlos completamente, que no quede ni uno, rescatar los rehenes, conquistar Gaza. Esto que lo hacía, vamos, con rapidez. Y han pasado ya muchos meses, no sé cuántos, pero 7, 8. Es decir, y no ha cumplido ninguna de esas 3 cosas. Para empezar. Y ojo, y con una población israelí que, si bien es una población mayoritariamente alineada con estas posiciones ultraconservadoras o drásticas o de los sionistas, se ha vuelto muy anti-Netanyahu. Ya era bastante anti-Netanyahu por los problemas que había tenido con su reforma judicial, que sacó a las calles a un montón de gente de todo tipo de partidos, porque lo que quería era básicamente cargarse la Constitución y que tuviera mucho más poder, ¿no? Y quitárselo a los jueces, al Poder Judicial. Bueno, o sea, que ya venía de antes, pero es que también tenía casos de corrupción que estaban siendo investigados y que están en procesos de investigación, de juicio, de lo que sea.
Y lo que no le perdonan es que, mire usted, señor Netanyahu, algo muy grave, vamos, lo del 7 de octubre fue muy grave porque fallaron muchas cosas y usted es el máximo responsable. Para eso es el primer ministro. Luego, el máximo responsable de todos los supuestos desastres que hubo de falta de vigilancia, de unidades que tenían que estar en Gaza pero no estaban en Gaza, pues se fueron a Cisjordania, de un montón de cosas, el responsable es usted. Luego, el responsable digamos, del desastre del 7 de octubre, el responsable último es Netanyahu. Y eso sabe Netanyahu perfectamente que le van a cortar la cabeza. Es decir, que eso, en cuanto haya elecciones, él, vamos, ni siquiera el Likud lo va a presentar. Y ahora, además, con todas las barbaridades que ha hecho, él y su gobierno, tiene aún más problemas, porque le van a caer más juicios encima. Y no solo el caso del tribunal, del Consejo, no, ¿cómo se llama? El de Naciones Unidas. El Consejo, no, ¿cómo se llama? El de Naciones Unidas, el tribunal. Lo que pasa es que la Corte Penal justo... La Corte Penal Internacional. Sí, hablaban de una solicitud ya de detención, información que luego ha sido por algunos medios occidentales desmentida, en fin. Pero me quedo con este que mencionas de Israel. Quiero decir que eso a Israel les da igual, porque no la respeta. Es decir, es absolutamente igual. Pero tiene un problema Netanyahu, es que se sabe que no solo es un cadáver político cuando termine la fase de guerra, sino que puede acabar, vamos, casi seguro que va a acabar en la cárcel y por mucho tiempo. Esto ya en la cárcel. Es un problema para él. Es un problema para él. Y si es que termina en la cárcel, Fernando, porque de repente, sí. ¿no? Efectivamente, en la cárcel y puede que se suicide, como suele pasar muchas veces en estos casos, ¿no? Todo el mundo me entiende. ¿Qué es lo que está haciendo? Desde hace tiempo, una huida hacia adelante. Y en esa huida, él y su gobierno lo que están tratando es de provocar a Irán. Han hecho de todo para provocarles. La última operación que todos conocemos y que debería tener muy feliz a Netanyahu en ese momento cuando se hizo, fue el bombardeo del consulado de Irán en Damasco, en Siria. Un ataque terrible con muertes de militares de alto rango, contra una zona que es territorio nacional iraní, como pasa con todos los consulados o las embajadas, ¿no? Que son territorio nacional del país que tiene allí su embajada o su consulado. Algo que Irán no podía dejar impune, ¿no? Algo tenía que hacer. Para sorpresa de Netanyahu, hubo, digamos, un cierto acuerdo entre norteamericanos e iraníes para que los iraníes dieran una respuesta satisfactoria para Irán sin que eso llevara a una escalada que incendiara todo Oriente Medio. ¿Por qué? Porque ni a Irán le interesa, ni a Estados Unidos ahora en periodo electoral tampoco, meterse en una guerra en la que tendría que mandar cientos de miles de hombres. Es decir, sería un desastre. ¿Qué es lo que está intentando Netanyahu? Netanyahu lo que quiere es provocar a Irán para, de alguna manera, obligar a Irán a entrar en una guerra directamente contra Israel y así implicar también, de una manera ya total, a Estados Unidos con tropas terrestres, es decir, con ataques. Eso es lo que quiere el gobierno de Netanyahu. Y caotizar la región. Y allí ya pues, puede pasar cualquier cosa. Esto es lo que yo creo que sí ha habido un ataque, si no ha sido un accidente, ha sido el gobierno de Israel que lo que ha intentado, después del fracaso de la última provocación, es ir a aumentar el grado de provocación contra Irán de tal manera que Irán ya no pudiera, digamos, hacer un ataque moderado. ¿Por qué? Porque el asesinato del presidente de tu país es algo que no puede ser más que contestado con la guerra. De ahí que si ha sido esto,
ya digo que no lo sé, es decir, es una hipótesis, si ha sido un ataque de Israel, bien directamente o bien a través de algún proxy que tenga infiltrado dentro de Irán, que los tiene, ¿no? De vez en cuando los iraníes detienen a diferentes iraníes que trabajan para Israel. Bien, dependiendo de esto, o sea, si esto ha sucedido así, estaría ahora mismo, hasta donde hemos llegado, Irán actuando muy sabiamente. ¿Por qué? Porque si lo que quiere tu enemigo es una escalada del conflicto que caotice todo el Oriente Medio, es decir, no solamente ya Siria, el Líbano, Irak, y además, claro, Irán, pero también afectaría a todos los países del Golfo, a Egipto, en fin, un absoluto desastre, a Turquía, en fin, algo que no se sabe por dónde podría acabar aquello y lo que podría pasar y hasta dónde podría escalar. Entonces, Irán, consciente de ello, va y dice, o más o menos nos va indicando que esto ha sido un accidente. Si ha sido un accidente, al no reconocer a los israelíes como los provocadores, bueno, pues no hay causa, no hay problema. Ha sido un accidente lamentable, como hay otros muchos, y así está evitando lo que quiere Netanyahu, una escalada en Oriente Medio. Y al mismo tiempo los norteamericanos también estarían satisfechos con esta posición iraní, porque tampoco quieren ahora mismo imagínate lo que sería una guerra a lo bestia en Oriente Medio ahora con la campaña electoral para Biden. Sería el final de Biden y de los demócratas. Entonces yo creo que ese es el principal sospechoso. Fernando, nos hace pensar también en otro detalle, porque, vamos, si es que este golpe efectivamente ha sido orquestado con complicidad en la interna, o en el propio Irán, quizás no del gobierno, pero en el propio país, y es que Irán es consciente de esto, porque de hecho ya Irán ha expresado esta voluntad de que las investigaciones sean exclusivamente ejecutadas por ellos, porque se había especulado que Rusia, que Turquía formarían parte de las investigaciones. Irán ha dicho sabiamente, como tú dices, estas investigaciones serán hechas por nosotros y el mundo se enterará qué es lo que pasó. Pero suponiendo que fue verdad, que Israel desde algún lugar del mundo orquestó lo que todos vimos y que Irán no se lo cobró de manera pública, esto pondría a Netanyahu en jaque, digamos que el golpe podría ser al mismo nivel un accidente en los próximos días, semanas, meses contra el líder actual del sionismo. Fíjate que yo creo que Irán está actuando muy sabiamente, se está dando tiempo a sí mismo, es decir, bueno, además es que efectivamente el accidente ocurrió o el incidente ocurrió en una zona montañosa, de difícil acceso, donde las investigaciones no se hacen tan fáciles como si hubiera pasado en una ciudad, por ejemplo. Eso llevará tiempo de coger todos los elementos, las pruebas, tal. Lo que se da tiempo a sí mismo para que esa investigación dure unos cuantos días, los que sean, y le va a dar tiempo tanto a ver ellos cómo se puede responder en el caso de que haya sido un ataque y además también ver con ese tiempo cómo reacciona el resto de la región y especialmente Israel. Es decir, a ver por dónde salen. O sea, que por lo pronto ya gana tiempo Irán mientras realiza esas investigaciones sin decidir si ha sido, y eso le pone a todo el mundo muy nervioso, sin decidir si ha sido un accidente o un ataque. Bueno, lo deja ahí, ya veremos lo que nos dicen las investigaciones. Dejemos que las investigaciones sigan su curso y ya tendremos una respuesta. Esto en principio me parece muy sabio por parte de Irán. Y luego, y por supuesto, hay que dar por hecho que desde que se produce este asunto, este incidente, rápidamente Putin se pone a hablar con los iraníes, son aliados estrechos. Han hecho una declaración con el que era el vicepresidente y que ahora es presidente interino hasta las nuevas elecciones, una declaración conjunta reafirmando sus lazos de cooperación, su estrecha amistad, que van a seguir trabajando en todo tipo de proyectos. Es decir,
han hecho una declaración conjunta diciendo, señores, esto no va a significar ningún problema para que las relaciones irano-rusas o ruso-iraníes sigan creciendo y fortaleciéndose. Que nadie lo dude. Es decir, al mismo tiempo, estarán hablando también con los chinos, estarán hablando también con los norteamericanos. Y Estados Unidos e Irán tienen muchas formas de hablar, a veces indirectas, como se hace a través de Omán, que es el lugar típico, el interlocutor típico que se utiliza en la zona cuando hay conflictos de todo tipo, de toda clase, para hablar de manera discreta o secreta, ¿no? Y lo ha hecho muchas veces, pero tiene otras muchas formas, incluso en el caso más evidente, no olvidemos que Estados Unidos, aunque no tiene embajada, pero la representación de los intereses de Estados Unidos en Irán la lleva la embajada suiza. Es decir, que la embajada suiza podría transmitir, digamos, opiniones, ideas, declaraciones, o sea, documentos, etcétera, a Irán que le vinieran de Estados Unidos para dialogar de alguna manera indirectamente. O sea, que hablar están hablando todos, cosa que en principio es positiva. Es decir, y ya digo, es que Estados Unidos no tiene ningún interés ahora mismo en que esto escale. Esto le puede costar las elecciones a Biden, si escala, bueno, las elecciones y mucho más. Entonces, lo que yo creo ahora es que Irán, ya digo, va a dar un tiempo en función de lo que le interese y cómo lo vea. Decidirá si es un accidente o si ha sido un ataque. Ya digo que una cosa es lo que realmente haya sido y otra lo que a Irán le convenga que sea. Pero esto es aplicable a todos, o sea, que no es una cosa que hace Irán, la hace todo el mundo. A ver, voy a decir una cosa, pero como no digo ni el tiempo, ni en dónde, ni tal. Hubo un incidente, bueno, ha habido muchos, pero por ejemplo, un incidente hace ya muchos años, en el siglo pasado, entre España y Marruecos, que no se presentó como tal. Un avión español fue derribado por un avión, no sé si fue un avión o algún misil marroquí, no recuerdo ya, pero no se dijo nada de eso. La posición oficial del gobierno español de la época, igual que de Marruecos, es que había sido un accidente, un fallo de fuera del motor o de lo que sea. Es decir, que constantemente estas cosas se están haciendo. Que no pensemos, ¿por qué? Porque no le convenía en ese momento ni a España ni a Marruecos entrar en un conflicto. Daros cuenta de que, por ejemplo, en estos casos, y no digamos durante toda la Guerra Fría, una de las cosas que se estaba haciendo constantemente por parte de unos y de otros era probar las defensas del enemigo. Y para eso te tienes que acercar pues eso, al territorio del enemigo o incluso sobrevolarlo un poco, o si vas en altura, como pasaba, por ejemplo, con los U-2 famosos norteamericanos que derribaron uno, los soviéticos, o los SR-71 que volaban aún más alto, eran aviones espía, pues bueno, a unas alturas enormes se espiaban desde allí. Quiero decir que, bueno, esto es algo que sucede constantemente. Entonces ahora Irán lo va a pensar, va a seguir hablando con todos, sobre todo con sus aliados, digamos, con rusos, con chinos y con diferentes países de la región, por supuesto con Arabia Saudí, es clave, y verá qué decisiones toma. Pero yo creo que esto al final se va a dar, creo, como un accidente, un fallo humano, un fallo de algún sistema del helicóptero, que debido a la niebla, las malas condiciones, etcétera, pues bueno, ha ocurrido esta lamentable tragedia. Porque no le interesa a Irán ahora mismo lanzarse, digamos, al juego. No le interesa hacerle el juego a Netanyahu. Es decir, porque ya digo, si reconoce que es un ataque, al final el atacante va a ser Israel. Es decir, está claro. Israel, sí, directa o indirectamente, me da igual. Y eso obligaría a una guerra. Entonces, no creo
Sí, dime. No, perdona que te corte. Lo que pasa es que me pongo a pensar en esto. A ver, eh, puede decirse que los accidentes ocurren, que las casualidades ocurren, pero la sensación de impunidad que yo al menos he podido percibir, Fernando, en los comentarios del público, porque mira, ocurre justo días después del atentado a Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, es un mensaje, supongamos, y vamos a ser críticos con este punto, porque teorías pueden existir miles, múltiples, y los hechos son los hechos, y como tú dices, finalmente será lo que Irán decida, pero esta sensación de que hay un peligro mortal cuando tu posición se opone a lo que podrían ser los intereses del imperio occidental, si cabe un término, no puedo decir con letras, con pelos y señales, porque el video lo sacarían de circulación, pero ¿sabes a qué me refiero, Fernando? Ya. Esta sensación, se produce un atentado a Fico, que es opositor claramente a las reglas que quieren imponer desde Occidente, muy crítico con el conflicto y el financiamiento a Ucrania, con la propia OTAN nada menos, y Raisi, bueno, Irán, ¿qué decir de Raisi? Irán ya venía en este momento siendo esta nación que era un ancla clave en este nuevo mundo que se asoma, el mundo multipolar. Entonces, Fernando, esta sensación de impunidad de que esta gente puede hacer lo que le da la gana y que sencillamente se lavarán las manos, ¿qué puede producir esto, Fernando? Aquí en adelante, un Lo, mensaje lo- para otros líderes. lo que ya está produciendo, un desastre. Esto se ha hecho de hace mucho tiempo, quiero decir, lo de cuando hay, incluso dentro de tu propio país, con luchas internas y tal, el famoso ataque, como se diría ahora, del lobo solitario, es decir, de una persona en solitario que asesina a un alto dirigente, y podemos empezar con John Fitzgerald Kennedy, asesinado desde el punto de vista oficial por Lee Harvey Oswald solamente, aunque todo el mundo sabe que fue la CIA, pero bueno, es decir, pero oficialmente fue una persona que lo ideó por su cuenta. Y como eso tenemos mucho, el de Olof Palme en Suecia, también asesinado por otro lobo solitario, por otra persona a título individual, qué casualidad, pero es que tenemos en la misma Israel el asesinato de Isaac Rabin por un ultraortodoxo a título personal también. Y ahora, por ejemplo, lo de Fico. Quiero decir, esto no hay quien se lo crea. Esto de que a alguien se le cruzan los cables por la razón que sea y va y se carga a un dirigente, pues no es tan fácil. Como mucho te puedes creer uno, pero nada, tantos en la historia va a ser que no. Esto puede tener muchas razones, es decir, desde eliminar a una persona que quiere llevar a tu propio país, como el caso de Kennedy, por una senda distinta a la que quería el resto del establishment político y económico, o como está pasando ahora, como en el caso de Fico, dar un aviso y no solo dar un aviso, sino que dar un aviso y decir, esto ya está puesto serio. Hay que entender que ahora mismo los países europeos están desquiciados, los líderes, no los países, ¿no? Los líderes están desquiciados, están temblando de miedo. ¿Por qué? Los líderes globalistas, que son la mayoría, de hecho están haciendo unas campañas absolutamente brutales y salvajes contra Rusia, ya diciendo abiertamente que, bueno, que estamos considerando lo de mandar tropas. La mandarán. Yo soy de los que pienso que van a mandarlas y cada vez que hablo con más gente que conoce el tema y tal, me da la razón. Es decir, por desgracia, esta panda de locos pues nos va a llevar a una guerra con Rusia. Lo que pasa es que como no tenemos ejércitos, pues será una guerra es muy especial, ¿no?
pero ya están diciendo, fíjate que el esquema es el mismo, ¿no? El esquema este de que ha pasado con los cañones, con la artillería al principio, luego con los tanques, con las bombas, con los misiles, con todo lo que han ido dando la OTAN a Ucrania, el esquema ha sido siempre el mismo. Al principio, no vamos a darles esto porque no, esto pondría una escalada, no. Siguiente paso. Bueno, podemos estudiarlo, quizá en el futuro, pero no ahora. Siguiente paso. Bueno, la situación es tal que podríamos dárselo, no está decidido todavía, pero podría ser. Y ya finalmente, bueno, vamos a dárselo, pero esto de aquí no va a pasar. O sea, le daremos los tanques, pero no le daremos aviones. Luego van y te dicen que van a dar los F-16. Es decir, el mismo esquema, siempre. Del no inicial al sí final. Haciendo un recorrido para que aquello, bueno, paripé, que si un país se opone, otro dice que sí, tal. Bueno, pues estamos viendo lo mismo con el tema de la entrada de los países europeos, que seguramente no la OTAN como tal, de los países europeos, con ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos no le importa mucho ya a Ucrania. Lo que quieren es que Ucrania no caiga antes de las elecciones, porque si no el gobierno de Biden perdería seguro. Entonces, el año que viene toca China, es decir, los norteamericanos, gane quien gane, saben perfectamente y ya lo están haciendo. Otra cosa es que nos centremos, y esto es importante, que nos centremos, porque, bueno, por las noticias tan importantes que se han ido sucediendo, ¿no?, en Europa y en el Oriente Medio, pero la situación en Asia-Pacífico está peor que nunca, con unas Filipinas y Chinas con provocaciones diarias y enfrentamientos diarios, y un Estados Unidos reforzando todo su armamento, todas sus bases en Filipinas, preparándose para una guerra proxy. Y no solo en Filipinas. Quiero decir, o sea, ojo, no perdamos de vista el frente oriental, digamos, porque yo soy de los que pienso que en 2025, por desgracia, los americanos lo van a activar a través de una guerra proxy, o puede que de otras maneras, pero que van a ello. Los chinos, ya digo, yo he tenido ocasiones de conversar con ellos, tanto allí en China como aquí, y lo tienen claro. Saben que Estados Unidos va a provocar una guerra contra ellos y lo están, digamos, se están preparando para ello. Desde el punto de vista no solo militar, sino desde el punto de vista de acuerdos, por ejemplo, con Rusia en el campo de la energía, para poder tener energía adicional si se cierra el estrecho de Malaca y un montón de cosas más. Bueno, pues en el caso de Europa, tenemos unos dirigentes que la mayoría están chiflados. Ojo, y cuando digo esto que están chiflados, es que un amigo mío, bueno, a ver, hay muchos casos, ¿no? Pero ha estado en una conferencia, ya lo contará él, en estos últimos días, y allí había embajadores, había embajadores que defendían la siguiente tesis. Ojo, bueno, es que los rusos, a ver, hay que acabar con ellos y... ¿Por qué? Pues porque en el ADN, y no lo decían metafóricamente, su ADN es un ADN, el ADN de salvajes, de criminales, de gentuza. Entonces hay que exterminarles. Es decir, cambias la palabra judío por ruso y es el mismo discurso que te soltaba un señor con bigote hace unos años. Hace bastantes años. Sí, pero para algo de un racismo que mi amigo por poco le dan allí, vamos, 7 infartos, como digo yo. Es decir, ante esas barbaridades. Esta es la élite europea de verdad, que lleva ya con el tema del zaguerra un cierto tiempo quitándose las máscaras, ¿no? Y que nos hablaban de democracia, de libertad y tal, y este tipo de cosas. Esto nunca se lo han creído y esto ha sido toda una parodia. Ahora están mostrando su verdadero rostro. Es un rostro racista, es un rostro supremacista blanco, es un rostro terrible. Pues bien, estos, y además globalistas, es decir, y por anglosajones, estos están ahora mismo muertos de miedo. Y ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están muertos de miedo? Porque Rusia va a ganar la guerra. Esto lo sabe ya todo el mundo. Es decir, la guerra de Ucrania la va a ganar Rusia. Esto ya no lo discuten ni los norteamericanos.
Ahora bien, ¿qué supone eso? Si la gana Rusia no solo la pierde Ucrania, la pierde la OTAN. Y eso es un problema para la OTAN, que la puede llevar a su desaparición, sin necesidad de que gane Trump, ¿eh? Simplemente porque va a ser tan evidente que no sirve para nada que los propios norteamericanos la van a disolver. Es decir, si te derrotan en el escenario para el que tú creaste la OTAN, que es una guerra en Europa, contra antes la Unión Soviética, ahora Rusia, ¿para qué sirve la OTAN? Ya no tiene ningún sentido, ¿no? Y lo que buscarán es hacer fórmulas nuevas porque Estados Unidos puede mantener el control sobre Europa de mil maneras. Con esto que quiero decir que los europeos nos van a llevar al desastre. Están muertos de miedo, saben que van a perder, saben que la OTAN va a caer y que se van a quedar sin el apoyo de sus amos globalistas, que van a decir, bueno, arréglense ustedes con lo que quede de Ucrania, si queda algo, y nosotros nos vamos a Oriente a pelear con los chinos. Tú imagínate el grado, bueno, y aparte de las querellas internas, ¿no? Porque se está intentando, después de las elecciones al Parlamento Europeo, dar un impulso, por llamarlo de alguna manera, a esta especie de dictadura de la Unión Europea, en la que la Unión Europea adquiera como institución más poder aún sobre los países en temas militares o de defensa, energéticos, de todo tipo. Se convierta esto pues una especie de régimen totalitario, que ya lo medio es o lo es, pero ya mucho más cerrado, mucho más completo, con las cosas mucho más sujetas. Y claro, ahí hay peleas internas, ¿no? Los franceses quieren aprovechar que los alemanes están de capa caída y que están hundiéndose para que Francia y el señor Macron sea el presidente europeo de la próxima, de los próximos Estados Unidos europeos. Es decir, pero salen, claro, sale Mario Draghi que dice, no, yo tengo aquí un informe que me han encargado, no olvidemos, Mario Draghi trabajó para Goldman Sachs, fue un hombre fundamental de Goldman Sachs en la integración de Grecia en el euro, tal, es decir, también trabajando con los Rothschild, es decir, un tipo absolutamente entregado a sus amos anglosajones. Entonces ya dice, no, yo tengo aquí un plan para hacer esto, pero aquí lo que me voy a colocar es yo, apoyado por Estados Unidos, con una serie de, entre comillas, tecnócratas. Ya sabes que eso, cuando no quieres decir que son políticos, pues todos son políticos, dicen, no, es que este es un perfil de un tipo experto en tal cosa, ¿no? Aunque no lo sea o aunque sea cualquier cosa. Y hay una lucha interna entre diferentes cabecillas dentro de la Unión Europea, diferentes personajes que viven y han estado viviendo de la Unión Europea. No olvidemos que Mario Draghi, por ejemplo, fue presidente del Banco Central Europeo y que están ahí viendo quién se va a colocar de cabeza del desastre, ¿no? ¿Quién va a liderar lo que quede? Somos así de cutres y de ridículos y de realmente tenemos una élite política que es lamentable. Ojo, porque, ¿no? Porque aquí sí va a pasar. En Oriente Medio hay más actores razonables. Tenemos un actor completamente irracional, digamos, el gobierno de Netanyahu, y que además con muchas contradicciones. Tenemos otros actores que están demostrando ser muy, muy serios, muy racionales, desde el Yemen de los Houthi, el mismo Irán, pasando por Rusia, por Siria, por Irak, incluso por el Líbano. Es decir, que están midiendo mucho sus pasos hasta Egipto. Y bueno, una Unión Europea que no pinta nada, es decir, que está haciendo el ridículo más espantoso porque ellos que siempre han defendido los valores de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, etcétera, y estamos viendo como no están haciendo absolutamente nada, más allá de bonitas declaraciones de vez en cuando, ¿no? De Borrell diciendo, no, es que está muy mal y tal, y hay que llevarles ayuda. Vale. Esos son brindis al sol. En la práctica, pudiendo hacer algo, no lo hacen.
Y tenemos a un Estados Unidos que, como está en periodo electoral, puede jugar a muchas cosas, dependiendo de en cada momento, según avancen los acontecimientos, cómo le interese moverse. Porque yo tengo muy claro que Estados Unidos ahora mismo no tiene realmente, para Oriente Medio, no tiene un plan B. Bueno, creo que no tiene ni un plan A. Es decir, más allá de apoyar a Netanyahu y compañía, sin tener una fórmula para salir de aquello, ¿no? Y esperando que, bueno, Netanyahu se canse o yo qué sé, es decir, o que la propia población lo eche a patadas. Pero están votando del África también, ¿no? Claro, es decir, entonces bueno, o sea, confío más en que se logre salir del desastre en Oriente Medio, dentro de la dificultad que tiene, que en Europa no lo veo. Es decir, veo todo lo contrario, vamos de cabeza directos y de manera, digamos, imparable hacia una guerra contra Rusia. Ya estamos diciendo lo que te decía antes, en el esquema ese, que se me olvidaba, en el esquema ese de al principio no y al final es que sí, pues ya salió Macron diciendo lo de los 20.000 hombres. Bueno, no, luego dijo, bueno, no, pero tal. Luego salió la noticia de que había 100 soldados, creo que era en Slavian, franceses, que se dijo que no era verdad, que tal. Luego salió la noticia de los 1.500 de la legión extranjera que iba a mandar. Luego los polacos reconociendo Polonia, el primer ministro Donald Tusk, como había hecho Scholz antes, no, si es que ya hay soldados de la OTAN allí, lo que pasa es que no van como vestidos de la OTAN, ¿no? Pero ya estamos desde hace mucho tiempo. Los bálticos aprobando, como Lituania, aprobando el envío de tropas a Ucrania, así, o sea, pero a velocidad express, diciendo, no, a ver, no, si nosotros no vamos a ir a la guerra, no, que va, que es lo que nos están contando ahora. Vamos a ir a la parte de Ucrania occidental. No, la parte oriental no, allí no. Para revelar, o sea, para sustituir, por ejemplo, a los guardias fronterizos, etcétera, etcétera, que están en la frontera con Bielorrusia y que nosotros les sustituimos, no hacemos nada y así ellos pueden ir a la guerra contra Rusia. Este tipo de tonterías para convencer de que ellos no van a llevar soldados, pero no van a la guerra. Es decir, van allí a hacer otras cosas. Bueno, efectivamente van a la guerra y terminaremos en guerra. O sea, estamos viendo ese mismo proceso que contaba antes, lo estamos viendo. Y es que las declaraciones diarias nos están diciendo, llega Scholz y dice, no, pues yo muere. A ver, no es que yo quiera mandar, pero yo podría mandar 35.000 soldados que tengo dispuestos. Es decir, nos están preparando para que en un determinado momento nos digan, a ver, nosotros no queríamos, pero es que fíjese, ha pasado esto, aquello y lo demás allá. Y no nos queda más remedio, pero no se preocupen, que esto va a ser en unas zonas muy concretas, no vamos a entrar en conflicto con Rusia, va a ser mentira, como todo, y al final acabaremos luchando contra los rusos. Y los rusos nos van a masacrar porque los ejércitos europeos son una birria. Y Fernando, a partir de ahí, el caos. No olvidemos lo que hace unas horas dijo Victoria Nuland, ¿no? Sí, que menudo personaje. Claro, que ya debería considerarse el atacar bases militares rusas en suelo ruso. Entonces, ya entra un terreno bastante complicado y más aún, Fernando, porque Rusia ha hecho ha movido el tablero, si se quiere, un cambio en el Ministerio de Defensa con Andrei Belousov, que para muchos tiene que ver, y hablamos de un economista civil, que tiene que ver con ya asimilar esta idea de que la guerra durará más de lo que se había calculado, porque entienden en Rusia, es muy probable que la OTAN definitivamente ponga el pie en Ucrania y esto se termine disparando, ¿no? Y ya hasta Sergei Lavrov ha dicho también hace unas horas, lastimosamente, no haremos negocio con Europa, por lo menos con esta generación. Se vienen momentos muy complicados, Fernando. Sí, además que lo llevan diciendo hace tiempo, quiere decir que no es novedad, los rusos lo llevan ya, incluso Putin, yo me acuerdo que en el mismo 2022 ya dijo
desgraciadamente, esta década será una década, no me acuerdo las palabras exactas, pero de conflicto. Es decir, y ya lo de decir, incluso China, que suele ser, digamos, muy cuidadosa a los términos que utiliza en sus declaraciones, ya ha salido diciendo declaraciones tales como que la culpa de esta guerra la tiene Ucrania. Ojo, sin llegar a reconocer, porque eso no lo ha hecho nunca, la ocupación de territorios de un Estado soberano, que sería Ucrania, por parte de Rusia. Pero ha dicho ya lo que no había dicho antes. Es decir, no, si es que vale, sí, los rusos entraron, ya han ocupado territorio que no es legal, porque China defiende la inviolabilidad de las fronteras. Es decir, y por lo tanto de las fronteras reconocidas internacionalmente por Naciones Unidas, de los estados reconocidos internacionalmente por Naciones Unidas. Con lo cual no puede admitir eso, y eso lo entiende Rusia. De hecho, Rusia, cuando los chinos hicieron su propuesta, que ahora se quiere un poco retomar, pero que no vaya a ningún lado porque Occidente lo quiere, es decir, los rusos dijeron algo muy prudente, que es: estamos dispuestos a estudiar y a considerar la propuesta china. No dijeron que estuvieran dispuestos a aceptarla. Es decir, una cosa es, lo que estaban abiertos es hablar sobre ello. Los que no estaban abiertos a hablar sobre ello eran los occidentales. Eso sí que no. Y por eso van a hacer la parodia esta absurda en Suiza, el circo este que van a montar con Zelensky como principal payaso, para hacer unas negociaciones de paz en las que no participa uno de los contendientes. Van a ser las negociaciones de paz más absurdas de la historia de la humanidad, en las que solo se reúnen una parte. Es decir, pero bueno, estas cosas de un mundo desquiciado de psicópatas y de chalados y de chiflados, de verdad, yo cada vez que hablo con más gente, cada vez que amigos míos que están metidos en diferentes ámbitos diplomáticos, de todo tipo, universitarios, analistas, etcétera, y cada vez me lo confirman más, están mal de la cabeza. Tenemos un problema de una dirigencia que, aparte de inculta, analfabeta y todo esto que hemos hablado, incompetente, es que están sacando, pues eso, la rusofobia, producto de un neonazismo que en muchos países no fue eliminado nunca y que ahora ha resurgido. Y no solo en Ucrania, ¿eh? Estamos hablando de los bálticos, estamos hablando hasta de Alemania. Y es algo que advirtió Robert Fico también en su momento, ¿no? Desgraciadamente ya sabemos lo que pasó con él, pero es algo que Robert Fico en su momento lo dijo, ¿eh? No se olviden de eso. Si mal no recuerdo, he leído que ya las investigaciones que está realizando el gobierno eslovaco sobre el atentado contra Robert Fico les lleva, no han dicho más, pero que les lleva a que ha habido, o sea, lo del lobo solitario no se lo cree nadie, a que hay una conexión exterior y esa conexión es Ucrania. Esto lo han dicho. Zelensky otra vez metido en un problema. Claro, pero enorme. Zelensky no lo haría. Claro, el SBU no lo haría solo si no le dan los británicos y los norteamericanos la aprobación. Correcto, o la ayuda. Fernando. Y ojo, Víctor Orbán, que está también en el punto de mira, ha dado un paso muy valiente. Fíjate cómo está la situación en Georgia, donde el gobierno georgiano, legítimamente elegido, democráticamente elegido, se está enfrentando a una revolución de colores montada por los anglos, espectacular, montada, financiada y todo. Y que encima tienen una presidenta de origen francés, lo que pasa es que, bueno, de familia georgiana, que adquirió la nacionalidad georgiana, pero francesa, por lo tanto, que defiende los intereses de Francia, deslegitimando a su propio país y a su propio gobierno. Es decir, y todo porque no es que fueran a prohibir, porque pedían, en una ley que ya está aprobada, lo que se pedía en esa ley, o lo que se pide, es que todas las organizaciones que haya en Georgia que tengan financiación de más de un 20% de otro país, esto va a afectar fundamentalmente dirigido a Estados Unidos, de otro país, tienen que hacer una declaración de quién le financia, es decir,
O sea, no se está pidiendo su expulsión ni su eliminación. No. Se está pidiendo que se sepa, que haya transparencia y que, por lo tanto, no haya financiación por debajo de cuerda, como pueden hacer Soros y compañía, que están allí. Bueno, pues Víctor Orbán va a hacer una ley igual. Ya lo ha anunciado allí en Hungría. Es decir, bueno, claro, esto pues veremos qué pasa. Es decir, supongo que Víctor Orbán habrá aprendido y también, a ver, también es otro mensaje para los chinos. Es decir, mira lo que los que trabajan con vosotros y, por ejemplo, hacen, os encargan y vosotros habéis hecho, estáis haciendo una conexión de alta velocidad entre Belgrado y Budapest, serbios y húngaros. Pues tomar nota de lo que le ha pasado al señor Fico. Es decir, Macron no estuvo muy a gusto en esa visita, y no digamos ya con la interferencia de von der Leyen allí en la cena y luego diciendo barbaridades en una rueda de prensa contra los chinos. Es decir, que bueno, esto fue algo que me quedaba quedando sin batería. Fue algo bueno, inaudito, ¿no? Y ya cada vez hay menos pudor en decir claramente que el que no está con la OTAN está contra la OTAN. Y eso vale para cualquier europeo. Y es un temor lo que puede pasar cuando es que estos líderes se oponen. Pero bueno, Fernando, yo te quiero agradecer por esta conversación tan rica que hemos tenido, que hemos hablado de todo. Queda pendiente igual sí profundizar el tema de China, que está muy potente también, sobre todo luego de la visita de Vladimir Putin. Lo vamos a conversar seguramente en un nuevo programa, Fernando. Yo te pediría que nos des un mensaje, una reflexión de lo conversado para nuestro público que te escucha con muchísima atención y que espera estas entrevistas, Fernando, para poder aprender siempre algo con tu conocimiento. Por favor, Fernando. Pues que estuvieran muy atentos, que fueran todo lo conscientes que puedan, que se informen por medios como prensa alternativa, porque los medios de comunicación occidentales no sirven para nada, es decir, es que no dicen más que tonterías y desinforman. Y que estén muy atentos porque, ya digo, ojalá me equivoque, pero vamos a ir a peor. Ya sabes que yo vengo defendiendo desde hace mucho que estamos en una guerra mundial. En el caso de Oriente Medio y del frente de Oriente Medio y del frente europeo, que estamos en una guerra mundial híbrida es obvio. Incluso para China ya estamos también en una guerra mundial híbrida. Se le están aplicando sanciones y son elementos de guerra híbrida, por ejemplo. Pero lo que vamos a ver es que esto se va a extender. Ya hemos ido viendo cómo se extendió en África, se sigue extendiendo en África. Es decir, cada vez hay más países africanos que quieren salirse del neocolonialismo francés de Macron, con una Europa con una crisis económica brutal y esto va a ser, en el momento que se metan militarmente, esto va a ser un caos económico, que no quiero ni pensarlo, y con una guerra entre China y mejor dicho, Estados Unidos contra China, que eso puede ser tremendo, porque además está implicado Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, muchos países. No olvidemos una cosa, que el imperio está viendo cada vez que tiene más problemas, que están las últimas, y por lo cual, como no está dispuesto a morir plácidamente, pues va a seguir hasta el final. De hecho, los chinos, una de las cosas que vienen haciendo y que leía hace un par de días, y es que ellos vienen vendiendo deuda del Tesoro norteamericano desde hace ya más de un año. Es decir, el año pasado y lo que llevamos de este. Y la última venta que se había producido de bonos era la mayor de toda la historia por parte de los chinos. Es decir, aquí está todo el mundo jugando y los chinos tienen muchos elementos para colapsar y para atacar a la economía norteamericana y a lo que es su, digamos, su corona, el dólar. Ojo al asunto este.
Así que atentos a todos los sitios, atentos a África, atentos a Europa, atentos a Oriente Medio, atentos a Asia, porque desgraciadamente en cualquier momento salta la chispa en cualquier lado, porque los norteamericanos están intentándolo de todas las maneras posibles y en todos los escenarios. Momentos históricos, lo recuerdo mucho cuando conversé contigo, este 2024 marcará esto. Cada día que pasa, cada semana que pasa nos sorprende lo que vemos, ¿no? Líderes vencidos, bueno, vencidos no es una forma de decirlo, caídos, mejor dicho, creo, líderes caídos, lamentablemente, sí, pero precisamente este espacio nos permite, gracias a Fernando, por supuesto, como un invitado, profundizar en estos detalles. Nos podemos quedar en el hecho nada más, como lo hacen plácidamente otros medios de comunicación, pero preferimos ir un poco más allá, encontrar eso que seguramente usted no encontrará en otra alternativa. Fernando Moragón, muchas gracias. Al público lo invito que te puede ver, ¿cierto? En DMP Sí, Geopolítica, Fernando. efectivamente. Muchas gracias por recordármelo. Me acuerdo yo, qué desastre que soy. En los viernes, el horario de España es el de, bueno, de la península es el de las 9 de la tarde o de la noche. Es decir, en cada país, porque debido a las diferencias horarias de Latinoamérica es unas horas u otras, eso os lo paso. Y bueno, podéis verme allí. Ahí sí que estoy solo, ¿no? Y allí puedo hacer más barbaridades porque no comprometo a nadie, ¿no? Pero vamos. Y nada, hablando de diferentes temas, y como bien señala Enzo, es que no hay semana en que no haya un montón de cosas nuevas que es que no te da tiempo ni siquiera mencionarlas, porque es que vamos tan rápido, hay un acelerón de la historia tremendo. Sí, y ahí veis, ya sabéis, los viernes, todos los viernes, a las 9 horas de Madrid, ahí estoy yo con mis líos y contando mis historias. Muchas gracias, Fernando. DMP Geopolítica, entonces, aparecerá en la descripción del video para que usted pueda ver el programa, el horario aparecerá también para que sepa en qué momento puede ubicar a Fernando, que igual, ya sabemos, YouTube nos permite, obviamente, almacenar todos los contenidos. Si es que se ha perdido algún programa, puede, por supuesto, ingresando a DMP Geopolítica, encontrarlo. Fernando Moragón, muchas gracias, querido amigo. Un placer conversar contigo, al público también. Ha sido una entrevista enriquecedora, como siempre, descubriendo cosas que tal vez no se sabían, ¿no? El público que de repente recién está viendo este programa porque se transmite en YouTube, le recomiendo mucho seguir DMP Geopolítica, Fernando Moragón y sobre todo los contenidos de prensa alternativa. Contenidos que, insistimos, si van ustedes revisando programas pasados, verán que sí, mucho de lo que estamos observando ahora mismo se dijo. Lo dijo Fernando Moragón, se escuchó aquí en Prensa Alternativa, y no se trata de alarmar, solamente entender que es un momento crítico que vive la humanidad, pero que creo yo, aportando conocimiento, informando y dando una mirada distinta, se pueden hacer cosas, se pueden cambiar cosas, se puede concientizar sobre todo a la ciudadanía. Muchas gracias entonces, Fernando, querido público, al J también, que nos permite aparecer en este espacio, nuestro director, Juan José del Castillo. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto.